y así, embriagada por la jovialidad de los fieles, borracha de familiaridad, de maledicencia y de asentimiento, la señora de Verdurín, encaramada en su percha, como un pájaro después de haberle dado sopa en vino y pava de amabilidad. Entretanto, el señor Verdurín, después de pedir permiso a Swann para encender su pipa, aquí no gastamos etiquetas, somos todos amigos, rogaba al pianista que se sentara al piano. Pero no le des la lata, no viene aquí a que lo atormentemos, exclamó la señora de la casa, y yo no quiero que se le atormente. Pero eso no es darle la lata, dijo Verdurín. Quizás el señor Swann no conozca la sonata en fa sostenido que hemos descubierto. Puede tocar el arreglo de piano. No, no, mi sonata no, vociferó la señora de Verdurín. No tengo ganas de cargar con un catarro de cabeza y de neuralgia facial, a fuerza de llorar como la última vez. Gracias por el regalito, pero no quiero volver a empezar. Buenos están ustedes. Ya se ve que no son ustedes los que se tendrán que estar luego 8 días en la cama. Aquella pequeña comedia que se repetía siempre que el pianista iba a tocar encantaba a los fieles, como si fuera nueva, y les parecía prueba de la seductora originalidad de la ama y de su sensibilidad musical. Los que estaban a su lado hacían señas a los que más lejos fumaban o jugaban a las cartas, de que se acercaran, de que ocurría algo, y les decían, como se dice en el Reichstag, en los momentos interesantes, oiga, oiga, y al día siguiente se daba el pésame a los que no pudieron presenciarlo, diciéndoles que la escena fue más divertida aún que de costumbre. Bueno, pues ya está, no tocará más que el andante. El andante, pues no vas tú poco a prisa, exclamó la señora, pues el andante es precisamente el que me deshace de brazos y piernas. Sí que tiene unas cosas el amo. Es como si nos dijera, hablando de la novena, que sólo tocaran el final, o de los maestros cantores, la obertura nada más. El doctor, entre tanto, animaba a la señora Verdurén para que dejara tocar al pianista, no porque creyera que eran de mentira las perturbaciones que le causaban la música, las consideraba como estados neurasténicos, sino por este hábito tan frecuente en muchos médicos de aflojar inmediatamente la severidad de sus órdenes en cuanto hay en juego, cosa que les parece mucho más importante, alguna reunión mundana en donde ellos están, y que tiene como factor esencial a esa persona a quien aconsejan que por aquella noche no se acuerde de su dispepsia o su gripe. No, esta vez no le pasará nada, ya lo verá, dijo intentando sugestionarla con la mirada, y si le pasa algo, ya lo curaremos. ¿De veras? Contestó la señora de Verdurín, como si ante la esperanza de tal favor ya no cupiera más recurso que capitular. También, quizás a fuerza de decir que se iba a poner mala, había momentos en que ya no se acordaba que era mentira, y estaba mentalmente enferma, y hay enfermos que, cansados de tener que estar siempre imponiéndose privaciones para evitar un ataque de su enfermedad, se dan la ilusión de que podrán hacer impunemente lo que les gusta y de ordinario les sienta mal, a condición de entregarse en manos de un ser poderoso que, sin que tengan ellos que molestarse nada, con una píldora o una palabra los pongan buenos. Odette había ido a sentarse en un canapé forrado de tapices de Beauvais al lado del piano. Yo ya tengo mi sitio, dijo a la señora Verdurén, la cual, viendo que Swann se sentó en una silla, la hizo levantarse. Ahí no está usted bien. Siéntese usted junto a Odette. ¿Verdad que hará usted un huequecito del señor Swann, Odette? Bonito tapiz, dijo Swann al ir a sentarse en su deseo de estar cumplido. Ah, me alegro de que sepa usted apreciar mi canapé, respondió la señora de Verdurén. No se moleste usted en buscar otro tan hermoso, porque no lo hay. Nunca han hecho nada mejor que esto. Las sillitas también son un prodigio. Ahora las verá usted. Cada adorno de bronce es un atributo correspondiente al asunto tratado en el dibujo del asiento. Hay con qué entretenerse, ¿sabe usted? Pasará usted un buen rato viéndolo. Hasta los dibujos de los galones son bonitos. Mire usted, esa vid sobre fondo rojo, la del oso y las uvas. Vaya un dibujo, ¿eh? ¿Qué le parece? Eso era dibujar y entender el dibujo. Y qué apetitosa está el parra. Mi marido sostiene que a mí no me gusta la fruta porque como menos que él, y sin embargo soy más golosa de fruta que ninguno de ustedes, solo que no tengo necesidad de metérmela en la boca y la saboreo con la mirada. ¿De qué se ríen ustedes? ¿Qué les diga el doctor si no es verdad que esas uvas me purgan? Hay quien hace su tratamiento en Fontainebleau y yo lo hago en Beauvais. Pero, señor Swann, no se vaya sin tocar los bronces de respaldo. ¿Le parece suave la pátina?
Pero tóquelos bien, no así, con la punta de los dedos. Ah, si la señora de Verdurín empieza a sobar los bronces, me parece que esta noche no hay música, dijo el pintor. Cállese usted, tonto. Bien mirado, dijo ella, a nosotras las mujeres nos están prohibidas cosas menos voluptuosas que esta. No hay carne que se pueda comparar con esto. Cuando mi marido me hacía el honor de tener celos, vamos, no digas que no los tuviste alguna vez, aunque no sea más que por cortesía. Pero si yo no he dicho nada. Doctor, usted es testigo, ¿verdad? Que yo no he dicho nada. Swann palpaba los bronces por cumplir y no se atrevía a dar por terminada la operación. Vamos, luego los acariciará usted, porque ahora va usted a ser el acariciado, acariciado por el oído. Creo que le gustará a usted este joven. Este joven se va a encargar de esa misión. Cuando el pianista acabó de tocar, Swann estuvo con él más amable que con nadie, debido a lo siguiente. El año antes había oído en una reunión una obra para piano y violín. Primeramente, sólo saboreó la calidad material de los sonidos segregados por los instrumentos. Le gustó ya mucho ver cómo de pronto por bajo la línea del violín, delgada, resistente, densa y directriz, se elevaba como un líquido tumulto la masa de la parte del piano, multiforme, indivisa, plana y entrecortada, igual que la parda agitación de las olas, hechizada y bemolada por la luz de la luna. Pero en un momento dado, sin poder distinguir claramente un contorno, ni dar un nombre a lo que le agradaba, seducido de golpe, quiso coger una frase o una armonía. No sabía exactamente lo que era, que al pasar le ensanchó el alma, lo mismo que algunos perfumes de rosa que rondan por la húmeda atmósfera de la noche tienen la virtud de dilatarnos la nariz. Quizás por no saber música le fue posible sentir una impresión tan confusa, una impresión de esas que acaso son las únicas puramente musicales, concentradas, absolutamente originales e irreductibles a otro orden cualquiera de impresiones, y una de estas impresiones del instante es, por decirlo así, sin materia. Indudablemente, las notas que estamos oyendo en ese momento aspiran ya, según su altura y cantidad, a cubrir delante de nuestra mirada superficies de dimensiones variadas, a trazar arabescos y darnos sensaciones de amplitud, de tenuidad, de estabilidad y de capricho. Pero las notas se desvanecen antes de que esas sensaciones estén lo bastante formadas en nuestra alma para librarnos de que nos sumerjan las nuevas sensaciones que ya están provocando las notas siguientes o simultáneas, y esa impresión seguirá envolviendo con su liquidez y su esfumado los motivos que de cuando en cuando surgen, apenas discernibles, para hundirse enseguida y desaparecer, tan solo percibidos por el placer particular que nos dan, imposibles de describir, de recordar, de nombrar, inefables, si no fuera porque la memoria, como un obrero que se esfuerza en asentar duraderos cimientos en medio de las olas, fabrica para nosotros facsímiles de esas frases fugitivas y nos permite que las comparemos con las siguientes y notemos sus diferencias. Y así, apenas expiró la deliciosa sensación de Swann, su memoria le ofreció, acto continuo, una transcripción sumaria y provisional de la frase, pero en la que tuvo los ojos clavados mientras que seguía desarrollándose la música, de tal modo que, cuando aquella impresión retornó, ya no era inaprensible, se representaba su extensión, los grupos simétricos, su grafía y su valor expresivo, y lo que tenía ante los ojos no era ya música pura, era dibujo, arquitectura, pensamiento, todo lo que hace posible que nos acordemos de la música. Aquella vez distinguió claramente una frase que se elevó unos momentos por encima de las ondas sonoras, y enseguida la frase esa le brindó voluptuosidades especiales que nunca se le ocurrieron antes de haberla oído, que sólo ella podía inspirarle, y sintió hacia ella un amor nuevo. Con su lento ritmo le encaminaba ora por un lado, ora por otro, hacia una felicidad notable, ininteligible y concreta, y de repente, al llegar a cierto punto, cuando él se disponía a seguirla, hubo un momento de pausa y bruscamente cambió de rumbo, y con un movimiento nuevo, más rápido, menudo, melancólico, incesante y suave, le arrastró con ella hacia desconocidas perspectivas. Luego desapareció. Anheló con todo el alma volverla a ver por tercera vez, y salió efectivamente, pero ya no le habló con mayor claridad, y la voluptuosidad fue esta vez menos intensa. Pero cuando volvió a casa, sintió que la necesitaba, como un hombre que al ver pasar una mujer entrevista un momento en la calle siente que se le entra en la vida la imagen de una nueva belleza que da a su sensibilidad un valor aún más grande, sin saber siquiera ni cómo se llama la desconocida, ni si la volverá a ver nunca.
Aquel amor por una frase musical pareció por un instante que prendía en la vida de Swann una posibilidad de rejuvenecimiento. Hacía tanto tiempo que renunció a aplicar su vida a un ideal, imitándola al logro de las satisfacciones de cada día, que llegó a creer, sin confesárselo nunca formalmente, que así habría de seguir hasta el fin de su existencia. Es más, como no sentía en el ánimo elevados ideales, dejó de creer en su realidad, aunque sin poder negarla del todo, y tomó la costumbre de refugiarse en pensamientos sin importancia, con lo cual podía dejar a un lado el fondo de las cosas, e igual que no se planteaba la cuestión de que acaso lo mejor sería no ir a sociedad, pero en cambio sabía exactamente que no se debe faltar a un convite aceptado y que, si después no se hace la visita de cortesía, hay que dejar tarjetas. Lo mismo en la conversación se esforzaba por no expresar nunca con fe una opinión íntima respecto a las cosas, sino en proporcionar muchos detalles materiales que en cierto modo tuvieran un valor intrínseco y que le servían para no dar el pecho. Ponía una extremada precisión en los datos de una receta de cocina, en la exactitud de la fecha de un nacimiento o muerte de un pintor, o en los títulos de sus obras, y algunas veces llegaba, a pesar de todo, hasta a formular un juicio sobre una obra o sobre un modo de tomar la vida, pero con tono irónico, como si no estuviera muy convencido de lo que decía. Pues bien, como esos valetudinarios que, de pronto, por haber cambiado de clima, por un régimen nuevo o a veces por una evolución orgánica espontánea y misteriosa, parecen tan mejorados de su dolencia que empiezan a entrever la posibilidad inesperada de empezar a sus años una vida enteramente distinta. Swann descubrió en el recuerdo de la frase aquella, en otras sonatas que pidió que le tocaran para ver si daba con ella, la presencia de una de esas realidades invisibles en las que ya no creía, pero que, como si la música tuviera una especie de influencia electiva sobre su sequedad moral, le atraían de nuevo con deseo y casi con fuerzas de consagrar a ella su vida. Pero como no llegó a enterarse de quién era la obra que había oído, no se la pudo procurar y acabó por olvidarla. Aquella semana se encontró a algunas personas que estaban también en la reunión y les preguntó, pero unos habían llegado después de la música, otros se marcharon antes, y de los que estuvieron allí durante la ejecución, los hubo que se fueron a charlar a otra sala y los hubo que escucharon, pero quedándose tan en ayunas como los primeros. Los amos de la casa sabían que era una obra nueva, escogida a gusto de los músicos que tocaron aquella noche, los cuales se habían ido a dar conciertos por provincias, de modo que Swann no pudo enterarse de más. Tenía muchos amigos músicos, pero aunque se acordaba perfectamente del placer especial e intraducible que le causaba la frase y veía las formas que dibujaba, era incapaz de entonarla y ya dejó de preocuparle. Pues bien, apenas hacía unos minutos que el joven pianista de los Verdurén empezó a tocar, cuando de pronto, tras una nota alta largamente sostenida durante 2 compases, reconoció, vio acercarse, escapando de detrás de aquella sonoridad prolongada y tendida como una cortina sonora para ocultar el misterio de su incubación, toda secreta, susurrante y fragmentada, la frase aérea y perfumada que la enamoraba. Tan especial era, tan individual e insustituible su encanto, que para Swann aquello fue como si se hubiera encontrado en una casa amiga con una persona que admiró en la calle y que ya no tenía esperanza de volver a ver. Por fin se marchó, diligente y adora, entre las ramificaciones de su fragancia, y dejó en el rostro de Swann el reflejo de su sonrisa. Pero ahora ya podía preguntar el nombre de su desconocida. Le dijeron que era el andante de la sonata para piano y violín de Vinteuil. Le había echado mano, podría llevársela a casa cuando quisiera, probar a descifrar su lenguaje y su misterio. Y así, cuando el pianista acabó, Swann se acercó para darle las gracias tan cordialmente que aquello agradó mucho a la señora Verdurén. Es un mago, ¿verdad? Dijo a Swann, que qué modo tiene de comprender la sonata, el muy bribón. No sabía usted que el piano pudiera llegar a tanto, ¿eh? Es todo menos piano. Siempre caigo en el lazo y me parece que estoy oyendo una orquesta, pero es más hermoso que la orquesta, más completo. El joven pianista hizo una inclinación y dijo, sonriente y subrayando las palabras como si fueran muy ingeniosas, es usted muy indulgente conmigo.